porque creo que es importante, compañeros, que veamos las palabras, veamos y escuchemos las palabras de López Obrador, del presidente López Obrador, precisamente ante la pregunta del INE, de cómo es que el INE asegura, y quiero hacer la cita correcta, ¿no? Advierte sobre riesgos, ¿no? El Instituto Nacional Electoral advirtió que este recorte de más de 1,000 millones de pesos, el más grande de su historia, ocurre cuando se comienza a organizar la elección más grande también de la historia, la de 2021, en la que se elegirán 15 gubernaturas y 29 congresos. Dice el INE que podría entrar en una zona de riesgo este instituto, ¿no? Y que la paz pública depende de que haya elecciones confiables. No solamente eso, Rafa, Meme, también habla el presidente, y esto me parecen palabras muy fuertes, muy fuertes del INE, sobre pues cómo supuestamente se estaría permitiendo que para México no vengan buenos tiempos. Vamos a ver y vamos a escuchar esta pregunta con respuesta del presidente López Obrador, porque la respuesta es muy interesante. Es de cómo todos en el gobierno, no los mexicanos, todos en el gobierno deberían apretarse el cinturón como nos lo apretamos nosotros durante tanto tiempo. Buenos días, presidente. Hans Salazar, ZMG, Grupo Político Zócalo Virtual. Le pregunto, a propósito del tema de hoy, que es el presupuesto particularmente, ¿qué responde al comunicado del INE donde se le han recortado 1,072 millones, más de 1,000 millones? Y bueno, pues ellos afirman, por supuesto, que no están de acuerdo. Y el INE, leo textual, el INE podría entrar, de acuerdo a sus palabras de ellos, podría entrar en una zona de riesgo porque se trata de organizar una elección para permitir la recreación de la democracia. Demuestra un intento por limitar a la autoridad electoral y hace que no se perfilen buenos tiempos. Las palabras textuales del INE en respuesta inmediata a la aprobación de su presupuesto con un recorte de más de 1,072 millones. ¿Qué respondería? Y ahorita le haría una segunda pregunta, por favor. Pues yo pienso que ahí los partidos deberían de aprobar una reforma para disminuir el dinero que reciben y si hace falta ayudarle al INE, porque es mucho el dinero que reciben los partidos. Y hubo una iniciativa para reducir a la mitad del presupuesto de los partidos y no pasó. Se opuso, creo que el PAN, entre otros. Entonces, así se podría. Y lo otro también es pues que se aprieten el cinturón, como se decía antes. ¿Qué le decían al pueblo de México? Que había que apretarse el cinturón, ¿no? Pues ahora se tiene que apretar el cinturón el gobierno, incluido el INE. Todos. ¿Saben cuánto nos apretamos nosotros aquí el cinturón en la presidencia? Lo repito, se ejercieron el año pasado 3,600 millones y este año vamos a ejercer 800. ¿De cuánto fue el apretón del cinturón? 2,400 millones. Y funciona la presidencia, trabajamos todos los días. O sea, una reducción considerable. Se está manejando una cuarta parte del presupuesto que se manejaba o que se manejó el año pasado. Entonces, nada de que no se puede, no nos va a alcanzar, vamos a poner en riesgo el desarrollo, la democracia, el bienestar, la seguridad. No, es que era un gobierno mantenido y bueno para nada.
El gobierno se tragaba todo el presupuesto, no le llegaba nada a la gente, todo era para pagar sueldos elevadísimos. Bueno, los consejeros del INE, 300,000 pesos mensuales. Hubo, en el caso del Tribunal Electoral, buscaban hasta a la terminación del mandato recibir una pensión equivalente al sueldo que recibían en activo. Sí, muchas irregularidades, no podemos negarlo, no podemos negarlo. Y no lo pueden negar el Instituto Nacional Electoral, no lo pueden negar sus consejeros. Imagínese usted ganar una pensión como si siguiera trabajando. ¿A qué trabajador le hacen eso, Meme, Rafa, público consentidor? ¿A qué trabajador tiene ese retiro tan bonito, tan padre? Yo no sé, ¿eh? Y esta es solamente una de tantas. Lo dice López Obrador en su mañanera, pero los salarios de los consejeros del Instituto Nacional Electoral han sido cuestionados desde hace muchísimo tiempo, desde que era IFE, desde que era el Instituto Federal Electoral, me acuerdo. Y me parece que es injusto, definitivamente, para los mexicanos. Los escucho, muchachos. Yo sí sé a quién le dan esa pensión, Toñito, a los de la Suprema Corte de Justicia. Ellos también les dan esos bonos, esas pensiones. Te digo, son los... ¿Sí me escuchas? Te escucho perfecto, son los de la Suprema Corte de Justicia, son los consejeros del INE, los ministros, los magistrados, los jueces, los consejeros del INE y los extitulares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hoy que cambia, es que todo va junto con pegado, como se dice coloquialmente. Hoy que cambia la actitud de esa Comisión Nacional de Derechos Humanos con una titular que es muy distinta a lo que hemos tenido como presidentes, como ombudsman de ese organismo, pues todo es distinto. Ahora, esta es la realidad, así ha sido. Perdón que te interrumpa, Rafa. No te preocupes, Toño. Es que realmente es lamentable lo que está pasando con los consejeros del INE. Tienen, literal, o sea, ya quisiera más de la mitad de los mexicanos tener el sueldo que tiene un consejero del INE, y por muy preparado que estén, realmente son de los funcionarios que más ganan en el gobierno, son de los funcionarios que realmente, o sea, es increíble todo lo que ganan y lo poco que aportan para el país, porque no hay democracia en nuestro país todavía, ¿eh? No, y aquí también hay que cuestionar algo bien importante, Toñito, Rafita. La neta se lo merecen. O sea, vuelvo al punto, ¿de verdad se lo merecen? A ver, las pensiones y los sueldazos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque no pueden llamarle de justicia, al menos yo no la conozco. ¿Tú conoces la justicia? No, realmente, imagínate el 98% de impunidad. Nada más, 98% de impunidad. Acá yo no sé si las personas que van en sus coches, que nos están viendo pasar, si conocen lo que es la justicia, oigan. Y se los pregunto porque, bueno, claro, el primer argumento para querer aferrarse al sueldazo o aferrarse a la pensión es decir que de no tenerlo, pues estarían exponiendo a la necesidad de recibir o de aceptar pues que si la mordida, que si el maletín de billete verde, que si van a tener que aceptar al que alguien les compre el fallo. Y entonces volteamos a ver la realidad y yo me pregunto, pues si eso nunca se los ha impedido, teniendo esos soldazos, teniendo esas pensiones, han recibido moches, han dictado sentencias a como el amigo se las pide, a como se les ha pagado. Ahí tienen los amparos, divino regalo que se supone era para proteger los derechos constitucionales de aquellas personas a los cuales se les podría estar violando. Ha sido un regalo divino para todos los corruptazos, regalo de verdad divino, porque lo único que han hecho es, si es culpable, pues me amparo. Si robé, pues me amparo. Si no robé, también me amparo. Si todavía no me denuncian,
como le mandamos saludos a Romero de Champs, pues me amparo. Entonces han buscado ampararse para evadir la justicia, y cuando hay amparos dejan una garantía que puede ir desde los 3,000 pesos hasta los millones de pesos. Entonces, cuando vemos a un presidente Andrés Manuel López Obrador también hablar de, pues todos nos tenemos que apretar el cinturón, los órganos autónomos hay que apretarse, perdón Toñito, hay que apretarse el cinturón, y aún así hay que seguir trabajando, hay que hacer más con menos. Y cuando vemos un presupuesto que ya contempla una reducción al presupuesto del Poder Judicial y de la Fiscalía, los están obligando a decir, ya dejen de destinarse los sueldos, van a trabajar con el dinero para operar. Y algo también bien interesante, Toño, Meme. Todos los consejeros del INE, todos los que trabajan, los grandes puestos que están en el INE, pues ¿qué crees que son? Cuotas partidistas. O sea, es increíble, pero son priistas, panistas, que los puso fulanito, bueno, hasta presidentes, con eso te digo todo, que los ponen ahí precisamente estratégicamente para que les cuiden las espaldas, para que cuando vengan las elecciones, pues digan literalmente, quiero que gane fulano, aunque haya ganado perengano. O sea, no, eso es lo que hacía el INE. Es que, a ver, vamos a ponerlo muy en claro para la gente que no lo sepa. En efecto, el Instituto Nacional Electoral, antes IFE, Instituto Federal Electoral, es un organismo autónomo, pero que está subvencionado por el gobierno. Es decir, los mexicanos con sus contribuciones mantienen ese organismo porque busca un fin común. Pero tiene que ser independiente, tiene que ser autónomo, no puede ser parte de un gobierno, porque imagínense ustedes que fuera parte del gobierno de Enrique Peña Nieto durante, del Poder Ejecutivo durante las elecciones pasadas, pues obviamente, ¿qué hubiera pasado ahí, no? Tiene que ser autónomo e independiente. Es una autonomía e independencia que ha sido cuestionada una y otra vez por lo que dice Rafa, porque evidentemente hay consejeros que han pertenecido a partidos políticos, de todas las agrupaciones, vamos a ser muy honestos. Ahora, esto ocurre también con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también tiene que ser autónomo. Creo que es el momento para que nos aventemos eso, nos aventemos la autonomía absoluta que se merecen los mexicanos. Rafa, Meme. Ya se tiene que ir, Meme ahorita regresa, es que le están llamando. Pero sí, Toño, tienes toda la razón, realmente es lamentable, al no tener una autonomía real el Instituto Nacional Electoral, pues se presta a estas malas interpretaciones, y que obviamente pues la ciudadanía tenga ese malestar. Incluso se hablaba, yo escuchaba aquí en la Ciudad de México que también querían hacer una marcha contra el INE, y pues no es descabellado, porque mucha gente sí tiene ese descontento al ver tantos fraudes electorales en los estados, en elecciones presidenciales, en elecciones de presidente municipal y un largo etcétera, que pues la ciudadanía claro que está descontenta, porque se les paga tanto dinero, tienen tanto presupuesto y no están haciendo su trabajo como debería de ser, y no están cumpliendo con la ley. ¿Cuántas denuncias en diferentes fraudes electorales que tenían ahí las pruebas, que estaba documentado? Ahí está el caso de Puebla, ahí está el caso del Estado de México, que son de los más recientes, donde ni siquiera cuidaban las boletas electorales como debía de ser. Era increíble ver unas imágenes donde las tenían en unas rejas donde se podía saltar cualquier persona y modificar los resultados, rellenar las urnas. Lo vimos en Puebla, imagínate en el Estado de México, ha de haber sido hasta peor. Pero es realmente lamentable lo que está pasando con el Instituto Nacional Electoral, y que no tenga la humildad de que en vez de decir, pues nos apretamos el cinturón y trabajamos mejor para la ciudadanía, no, se pone al brinco y dice, no, ya casi está diciendo que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un dictador y quiere perpetrar su dictadura quitándole el presupuesto al INE. Sí, es lo que podrían ocupar ellos en todo caso como una excusa, ¿no? Pero la verdad es que no, es austeridad con todos, esa es una realidad, austeridad absolutamente con todos para poder dar prioridad a los programas sociales. Aquí vamos a cambiar de tema y no, porque quiero